Veamos ahora ecuaciones y nuestro trabajo va a consistir en transformar lo que nos digan al lenguaje matemático, ¿sí? O sea, lo que está escrito, llevarlo a numeritos para poder operar ya como nosotros sabemos resolver, ¿cierto? Entonces vamos a ver algunas equivalencias que están en la siguiente tablita. Mi edad nos dice aumentado en 5 años. Cuando no sabemos nosotros cuál es la edad, porque en nuestros problemas debemos asumir que no sabemos eso, nosotros le vamos a poner el valor de x, aumentado en 5 años. La palabra aumentado me dice que yo debo sumar y luego pongo el número que aparece. En este caso me está indicando que son 5 años, ¿cierto? Bien, ya tenemos el primer casillero listo. Veamos ahora cuando nos dice el doble de un número y luego vemos una comita. Eso nos quiere decir que nosotros primero debemos resolver todo lo que está antes de la coma. Nos dice el doble de un número y nosotros sabemos que cuando nos dice el doble, nosotros debemos multiplicar por 2. Entonces tenemos 2 por x, el doble de un número. Viene la coma, entonces va a seguir el otro enunciado que nos dice aumentado en 7. Aumentado ya habíamos visto que significa la suma, ¿verdad? Y luego ponemos el número que nos indica, que es el número 7. Pasamos ahora al tercer casillero y dice el doble, entonces ese es el primer enunciado, el doble. ¿Qué quiere decir? Que yo debo multiplicar por 2. Luego de la coma viene el segundo enunciado y el segundo enunciado me dice un número de un número aumentado en 7. Bien, como me dice un número aumentado en 7, yo debo abrir un paréntesis y ponerle el número que yo no sé cuál es, le pongo x y aumentarle lo que me está diciendo, o sea, sumarle 7 en este caso. ¿Y por qué le pongo paréntesis? Porque este 2, que era el doble, está afectando a todo el número que está mencionando luego, que es el número aumentado en 7. ¿Sí? Esta comita, en este caso, va a significar los paréntesis. Cuando nosotros veamos el doble, el triple, el cuádruple y luego veamos una coma, siempre vamos a poner paréntesis. Y vamos a cerrar el paréntesis donde veamos otra coma o donde termine en este caso el problema. ¿Cierto? Bien, ya tenemos los tres casilleros listos. Pasamos al casillero número 4. Bien, dice la mitad del triple de un número. Bien, cuando veamos este tipo de problemas, vamos a saber que para encontrar la mitad debemos dividir entre 2. Pero la mitad ¿de quién? Del triple de un número. ¿Eso qué quiere decir? Que a un número cualquiera, como no sabemos cuál es, le ponemos x, lo vamos a multiplicar por 3, 3x, y como nos pide la mitad, lo tenemos que dividir entre 2. Y esta rayita también significa división, ¿cierto? El triple de un número, 3x, y luego sacamos la mitad, que es dividirlo entre 2. Bien. En los siguientes casilleros viene algo parecido a lo que habíamos visto, ¿cierto? Al inicio. Me dice, el triple de un número es el primer enunciado, entonces ponemos 3x disminuido en 4. Disminuido significa que debemos restar. ¿En cuánto? Este caso nos dice que debemos restar 4. Bien. Ahora pasamos al siguiente. Nos dice el triple. Luego viene una coma, que habíamos dicho cuando veamos el doble, el triple, el cuádruple,
el quíntuple y luego aparece una coma, nosotros debemos abrir el paréntesis y luego escribir dentro del paréntesis lo que hay en el siguiente enunciado. De un número disminuido en 4. Ponemos el número, como no sabemos cuál es, lo llamamos X y luego le restamos 4 porque me dice disminuido en 4, ¿cierto? Una vez que ya entendimos cómo plantear nuestros problemas, vamos a pasar a los ejemplitos. Y ahora nos dice nuestro problema 1, la edad de un padre es igual al triple de la edad de su hijo aumentado en 10. Por lo tanto, nosotros vamos a poner la edad del hijo y también la edad del padre. Como el problema nos menciona, la edad del padre es el triple de la edad de su hijo aumentado en 10. Entonces, ¿yo sé cuál es la edad del hijo? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pongo? Le pongo la letra X. ¿Por qué? Porque cuando no sabemos la cantidad exacta, le ponemos cualquier letra. En este caso yo elegí la letra X, ¿cierto? Como la edad del padre es el triple aumentada en 10 años, entonces yo debo multiplicar por 3 y como me dice que debo aumentarlo en 10, le debo sumar 10. Bien, ya tengo las dos edades, ahora sigo leyendo mi problema y me dice lo siguiente. Si sus edades suman 46 años, determina la edad del padre y del hijo. Bien, ahora el problema me está diciendo que yo debo sumar sus edades. Y esas edades deben sumar 46. Bien, entonces tengo x más 3x más 10 y ese resultado es igual a 46. Como ya sabemos, debemos sumar ahora todas las letras, ¿verdad? X más 3x me va a quedar 4x. Y ese numerito que está sumando, está con signo más, para pasarlo al otro lado junto a todos los números debemos cambiarle el signo, ¿verdad? Debe pasar con su operación contraria. Entonces me quedaría 4x más 10 es igual a 46 y como ya estaba diciendo, ese 10 que está sumando debe pasar al otro lado restando. 4x es igual a 46 menos 10. 46 menos 10, como ya sabemos, es igual a 36. Y ese 4 que está multiplicando va a pasar al otro lado con su operación contraria, que es una división. Profe, pero ¿cómo yo sé que está multiplicando? Ah, porque cuando no tiene nada dentro de estos dos números, ¿sí? Nosotros vamos a asumir que es un producto, una multiplicación, o cuando en medio de ellos también haya un puntito o un por, ¿no? Una X pequeñita. En este caso, como no hay nada, vamos a asumir que está multiplicando. Ese 4, como ya habíamos dicho, lo debemos pasar con su operación contraria. Y nos quedaría así. X es igual a 36 entre 4. 36 entre 4, como bien sabemos, es igual a 9. Y una vez que obtenemos el valor de X, ya podemos reemplazarlo arriba. La edad del hijo es 9 años y la edad del padre me va a quedar 37. ¿Por qué? Porque en vez de X pongo el valor que acabo de encontrar. 3 por 9 es 27, más 10 es igual a 37. O sea, en vez del X, yo pongo el número 9 y opero esa pequeña ecuación que aparece. 3 por 9 más 10. Como ya sabemos, primero se resuelve el producto y luego debemos resolver la suma. Y como el problema me está pidiendo la edad del padre y del hijo, ya las encontré, ahí termina el problema número 1. Pasamos ahora al problema número 2 y el problema número 2 me indica que tengo dos números. Si dos números suman 16, que al sumarlos me deben dar 16. Recordemos, entonces ponemos el número 1 que es el número menor y el número 2 que es el número
mayor. Además que el número mayor de ellos, como ya habíamos dicho, había uno menor y uno mayor. Aunque parezca obvio, debemos ponerlo. ¿Por qué? Porque puede haber el caso en que también sean iguales, ¿no? No es este. En este problema no nos dice eso, sino nos dice que hay uno mayor y uno menor. Bien, entonces me dice que el número mayor de ellos es igual al triple del menor aumentado en 4. Bien, entonces nosotros no conocemos el número menor. ¿Qué debemos hacer? Ponerle x. Como el problema nos está indicando que el número mayor es el triple aumentado en 4, debemos multiplicar por 3 y sumarle 4. Al inicio nos están mencionando, nos están dando por dato que los dos números suman 16. Por lo tanto, yo voy a sumar estos dos números, x más 3x más 4, que es el número mayor, y esa suma me debe dar 16. Bien, al sumar, como ya sabemos, debemos sumar primero las letras y los numeritos debemos mandarlos al otro lado, ¿cierto? Las letras juntas y los números deben ir juntos también. Un x más 3x tendría 4x. Eso va a ser igual a 16. Y ese 4 que está sumando, yo lo voy a mandar al otro lado a restar. Bien, me quedaría 4x es igual a 16 menos 4. Y 16 menos 4, como ya sabemos, es 12, ¿cierto? Ese 4 que está multiplicando lo vamos a mandar a dividir. 2 entre 4 y el valor de x me va a quedar 3. Ya encontré el valor de x, que es igual a 3. Y ahora reemplazo en la parte de arriba, ¿no? Entonces, el número menor es igual a 3 y el número mayor me va a salir igual a 13. ¿Por qué? Porque en vez de x yo voy a poner el número 3 y me quedaría 3 por 3 más 4. Y eso es 13. ¿Qué me está pidiendo el problema? Determina la diferencia entre los números. La diferencia quiere decir que yo debo restar los dos números, ¿cierto? Entonces mi respuesta me quedaría 13, que es el número mayor, menos 3, que es el número menor, y el resultado saldría igual a 10. Y esa sería mi respuesta. Pasamos ahora al problema 3 y nos menciona lo siguiente: si el dinero que tiene María, Juana y Fanny son cantidades que aumentan de 10 en 10 soles y además con ello han comprado una licuadora que cuesta 270, calcula la cantidad de dinero que aportó cada una. Bien, entonces ponemos María, Juana y Fanny, que son los nombres que nos mencionan. Como yo no sé cuánto dinero tiene María, yo le voy a poner X. Yo tampoco sé cuánto dinero tiene Juana, pero el problema me dice que aumenta de 10 en 10. Entonces, al dinero que tiene María, yo le voy a sumar 10. Entonces, el dinero que tiene Juana va a ser X más 10. Bien. Ahora, para saber cuánto es el dinero que tiene Fanny, ¿qué debo hacer? Sumarle 10 nuevamente, ¿verdad? Y me quedaría X más 20. ¿Por qué? Porque le sumé 10. ¿Y por qué hago eso? Porque el problema me dice que aumenta de 10 en 10 soles. Bien, también me mencionan por dato que si yo sumo la cantidad de el dinero que tienen ellas, me va a dar 270. ¿Por qué? Porque eso fue lo que le costó su licuadora, ¿verdad? Entonces debo sumar X, que es el dinero que tiene María, más X más 10, que es el dinero que tiene Juana, y también el dinero que tiene Fanny, que es X más 20.
Como ya habíamos mencionado, debemos sumar las letras y los números, ¿verdad? Bien, x más x más x. ¿Cuántas x vemos acá? 3x. Por lo tanto pongo 3x. 10 más 20 me da 30. Y como bien sabemos, este número lo debemos pasar al otro lado. Y para que pase al otro lado debemos pasarlo con su operación contraria. 3x es igual a 270 menos 30 es igual a 240. Bien, ese 3 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir y me quedaría 240 entre 3 es igual a 80. Ya tengo el valor de x, ya voy a poder encontrar cuánto dinero tenía cada una. María tenía x es igual a 80, por lo tanto María tenía 80. Juana tenía x más 10, por lo tanto Juana va a tener x más 10, 80 más 10, 90. Fanny tenía x más 20, 80 más 20, Fanny va a tener 100. Si sumamos todo esto, me va a dar 270. Por lo tanto, ya tengo el dinero de cada uno, que es lo que me está pidiendo. Y con eso terminó el problema número 3. Pasamos ahora al problema 4. Y el problema 4 me dice que un auto ha recorrido 1400 kilómetros en 3 tramos. Entonces nuestros datos que debemos poner son primer tramo, segundo tramo y tercer tramo, que es lo que nos dice nuestro problema. Si en el segundo tramo recorrió 130 kilómetros menos que en el primer tramo y en el tercer tramo recorrió el doble del primer tramo menos 70 kilómetros, indica su recorrido en el tercer tramo. Bien, como nosotros no sabemos cuánto recorrió en el primer tramo, nosotros le vamos a poner x porque eso es lo que hacemos cuando no conocemos una cantidad, ¿cierto? Nos menciona que en el segundo tramo recorrió lo que recorrió en el primer tramo, menos 130 kilómetros. Por lo tanto, nosotros vamos a poner lo que recorrió en el primer tramo, que es x, y le vamos a restar los 130. Ahora, para el tercer tramo, nos indica que recorrió el doble de lo que recorrió en el primer tramo. Por lo tanto, nosotros debemos multiplicar por 2, porque ya sabemos que eso es lo que significa el doble, ¿verdad? Entonces lo multiplicamos por 2 y le debemos restar 70, ya que también nos dice que recorrió 70 kilómetros menos. Bien, ahora ¿qué hago? Como si nosotros sumamos lo que recorrió el primer tramo, lo que recorrió el segundo tramo y lo que recorrió el tercer tramo, va a ser el recorrido final, ¿cierto? O sea, los 1400 kilómetros. ¿Eso que nos quiere decir? Que si nosotros sumamos todos los tramos, me va a dar 1400. Y esto ya es algo muy sencillo, ¿cierto? Que hemos hecho durante toda la clase. Bien, ¿cuántas x vemos acá? En nuestra pantalla vemos un x, 2x más 2x. Tendríamos 4x, ¿cierto? Vamos a tener 4x y estos numeritos los vamos a mandar al otro lado con la operación contraria. Como están restando en este caso, van a pasar al otro lado sumando. Bien, tenemos 4x es igual a 1400 más este 130 y más este 70 que pasó con los signos contrarios. Bien, entonces, haciendo esta operación, me va a quedar 4x es igual a 1600. Como ya sabemos, este 4 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir y me queda que
1600 entre 4, el resultado me daría, ¿cuánto? El resultado va a ser 400. Bien, ahora leo lo que me está pidiendo el problema, y el problema me está pidiendo cuánto recorrió en el tercer tramo. Y en el tercer tramo recorrió 2x menos 70. Entonces, lo que debo hacer es reemplazar. En vez de x, yo pongo 400 y me quedaría 2 por 400 menos 70. 2 por 400, ¿cuánto es? 800 menos 70, me quedaría 730. Y eso es el resultado del problema número 4. ¿Cierto? Bien, pasamos ahora al problema número 5. ¿Qué es lo que me dice? Las edades de 3 hermanas suman 62. Si la segunda hermana tiene 5 años más que la primera y la tercera tiene tanto como las otras dos hermanas juntas, calcula la edad de la hermana mayor, debería ser, ¿cierto? Acá me faltó. Calcula la edad de la hermana mayor. ¿Ya? Ustedes lo completan. Entonces ponemos nuestros datos. La hermana 1, la hermana 2 y la hermana 3. Recordamos que me dice que la suma de sus edades va a ser igual a 62. Entonces, nosotros sabemos cuál es la edad de la hermana número 1, no, ¿verdad? ¿Y qué hacíamos siempre? Le poníamos el valor de x. Me dice el problema que la segunda hermana tiene 5 años más que la primera. Entonces, yo pongo la edad de la primera, que es x, y le sumo 5 años. O sea, le sumo 5. También me mencionan que la hermana número 3, o la hermana mayor, tiene tanto como las dos hermanas juntas. ¿Eso qué nos quiere decir? Que nosotros debemos sumar la edad de la hermana menor más la edad de la segunda hermana, y esa edad va a tener la tercera hermana. Entonces sumamos x más x, 2x, más el 5 que aparece ahí. Bien, tenemos ahora la edad de las tres hermanas. Hermana 1, hermana 2 y también la hermana 3. ¿Qué debemos hacer? Sumarlos, ¿cierto? Porque por dato la suma de estas tres edades va a ser igual a 62. Sumamos todas las x. X más x, 2x. 2x más 2x, 4x. 5 más 5, 10. Y eso me daría igual a 62. Bien, ahora esta ecuación ya es un poco sencilla y lo vamos a resolver como ya sabemos. 4x, ese 10 lo mandamos a restar. 62 menos 10 es igual a 52. Ese 4 que está multiplicando lo pasamos a dividir y 52 entre 4, el resultado es 13. Una vez que conozco el valor de x, ya lo puedo reemplazar en nuestros datos que están arriba. X vale 13, la hermana 2 sería x más 5 y la hermana 3 2x más 5. Por lo tanto, a ese 13 yo lo voy a multiplicar por 2 y le voy a sumar 5. Como resultado me va a dar 31. Por lo tanto, la hermana mayor va a tener 31 años. ¿Sí? Y eso es lo que me pide. La edad de la hermana mayor. Bien. Por último, pasamos al problema número 6, debería ser, ¿no? Acá también hubo un error al momento de escribirlo. Sería el problema 6 y me dice, calcule la edad de Uziel dentro de 2 años, sabiendo que dentro de 10 años su edad será igual al doble de la edad que tenía hace 4 años. Lo primero que debemos hacer es dibujar una tablita en el que aparezcan pasado, presente
y futuro. Y nosotros vamos a rellenar los datos que están ahí antes de resolver nuestro problema. En el casillero de en medio siempre vamos a poner en el presente la letra X. Y a partir de ahí nos vamos a guiar y leemos nuestro problema. Calcula la edad de Uziel dentro de 2 años, sabiendo que dentro de 10 años, ahí está, ¿no? Sabiendo que dentro de 10 años, entonces nos van a pedir la edad en un futuro, dentro de 10 años. Dentro de 10 años, si en el presente tiene X, en el futuro va a tener X más 10. Su edad será igual al doble de la edad que tenía hace 4 años. También nos van a pedir la edad que tenía hace 4 años. Entonces, debo restarle 4, ¿no? Porque hace 4 años, si nos piden calcular la edad que tenemos hace 4 años y en el presente tenemos X, entonces hace 4 años voy a tener X menos 4. Bien, ya rellené mi tabla de presente, pasado y futuro. Ahora, ¿qué hago? Vuelvo a leer mi problema y ya voy a poner todos los datos. Calcula la edad de Uziel dentro de 2 años, sabiendo que dentro de 10 años, aquí viene el problema, dentro de 10 años, o sea, X más 10, su edad será igual, dentro de 10 años, X más 10, su edad será igual, ahí viene el igual, al doble. Ya sabemos que debemos poner el 2, porque el doble significa que debemos multiplicarlo por ese número, ¿cierto? De la edad que tenía hace 4 años. ¿Cuál era la edad que tenía hace 4 años? X menos 4. Y nosotros debemos poner un paréntesis porque sabemos que cuando hay dos números y una multiplicación, siempre debe ir un paréntesis, ¿cierto? Para que nuestro problema esté bien resuelto. Una vez que ya planteamos nuestro problema, entonces operamos como ya sabemos. Ese 2 debe multiplicar a cada uno de los números. Entonces tengo X más 10 va a ser igual a 2 por X, 2X. ¿Cuál es el signo que aparece en el medio? El signo menos. Y 2 por 4 es igual a 8. Por lo tanto, me quedaría X más 10 es igual a 2X menos 8. Bien, ahora como ya sabemos, las letras deben ir en un mismo lado y los números también en un mismo lado. Este 8 que está restando lo pasamos a sumar y este X que está sumando lo pasamos a restar. 2X menos X me quedaría X solito y este 10 más 8 sería igual a 18. Por lo tanto, yo ya tengo el valor de X. Me fijo en el problema, que es lo que me pide, y el problema me pide la edad de Uziel dentro de 2 años. Por lo tanto, debo sumarle a mi edad del presente, que es 18, 2 años. Y al sumarle 18 más 2, me quedaría 20. Por lo tanto, Uziel dentro de 2 años tendrá 20 años.